Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Marcos capítulo 12, del 28 al 34, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Estos mandamientos son más que cualquier holocausto, dice, ¿no? Ese religioso de ese tiempo, ¿no? Que los holocaustos eran como ellos se reconciliaban con Dios, como Dios los perdonaba los pecados, ¿no? Entonces, estos dos mandamientos reemplazan a esos holocaustos, ¿no? Y trayéndolos a la vida normal de tuya y mía, que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Esos dos mandamientos son más que las cosas materiales que hagamos para Dios, ¿entiendes? Que el dinero que demos, que las cosas que hagamos, ¿no? Eso es más. Lo principal es hacer estos dos mandamientos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar cuál es el secreto para hacer esos dos mandamientos, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en esos dos mandamientos. Y al tener esos dos mandamientos en nuestras vidas, al hacer esos dos mandamientos, estamos cerca del reino de Dios. ¿Entiendes? Ya vendrán las cosas materiales después, pero no hay que enfocarnos en lo material, que lo que hagamos para Dios, que demos dinero y nos quedemos tranquilos pensando que el dinero o las cosas que demos para Dios es el trabajo que estamos haciendo. No, no, es parte, pero no es. Estos dos mandamientos son más que esas cosas, ¿no? Para explicar, dice, ¿no? Los dos mandamientos, dice Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, ¿no? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hacemos eso, hermanos, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne, ¿no? La palabra de Dios, como aprendimos, ¿no? Como en Juan primero dice, en el principio era la palabra, ¿no? Uno dice en el verbo, ¿no? Pero el verbo es la palabra, traducido, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra, aquí en la Biblia, es Dios. Dios está aquí, hermanos, si uno quiere conocer. Entonces, ¿cómo uno ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todas sus almas? Cuando lo buscas a Él primero, al empezar el día. Como Dios dice, buscarme a mí primero, después el resto es añadido, ¿no? Lo material, las cosas que uno necesita, ¿no? Pero primero buscar a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios primero? Viniendo a la Biblia. Todos los días de nuestra vida, ¿no? Al levantarte, ¿no? Cuando tengas tiempo, durante el día, todos los días. Así como comemos carnalmente, espiritualmente tenemos que comer todos los días, ¿no? Este es el pan nuestro de cada día, espiritualmente hablando, ¿no? Que no nos falte, ¿no? La Biblia. Entonces, de esa manera, tú viniendo, buscando a Dios primero, en la primera hora del día, a la hora que tú tengas tiempo, ¿no? Lo buscas, es como tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque lo estás buscando primero Él, ¿no? Y al buscarlo, ¿no? Jesús dice, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es Dios, la palabra es Dios. Escuchamos la voz de Jesús cuando estamos metidos aquí en la Biblia, escuchando la palabra, y lo seguimos. Hacemos lo que Él dice, porque Él es nuestro Señor. No partecitas, tenemos que hacer todo lo que Él dice, ¿no? Y suena muy difícil, ¿no? Oh, pero acá hay muchas cosas, ¿no? Pero es fácil cuando Dios vive en tu vida, ¿no? Dios dice, ven a mí y yo me acercaré a ti. El que me sigue yo daré de mi espíritu. Y el Padre y yo viviremos en Él, dice Jesús. ¿Entiende? Entonces, Dios vive en nosotros, como sabemos que Dios es uno solo, Dios mediante su Espíritu, y el Espíritu Santo es Dios. Dios vive en ti, Jesús vive en ti, y Él es el que te ayuda
a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, porque Él te da ese deseo. El Espíritu que vive en ti, Dios mismo, te ayuda a orar, te ayuda a pedir, acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Qué bonito es cuando uno lee toda la Biblia y entiende cómo seguir a Dios. Por eso es primordial, hermano, que leas tu Biblia. Tú, que nadie te enseñe. Está bien que alguien te enseñe y te diga, pero tiene que enseñarte, tú tienes que ir. Es la relación entre tú y Dios mediante la Biblia, mediante la palabra, mediante Jesús, porque Jesús es la palabra, el único camino al cielo, la palabra de Dios, Jesús. ¿Entiendes? Entonces, al habitar Dios en tu vida, ¿no? Dios es amor. Y el segundo mandamiento viene fácil, porque vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo, a tus amigos y a tus enemigos, a todos por igual, a grandes, chicos, blanco, negro, a todos por igual. ¿Entiendes? Vas a querer compartir el evangelio con todos porque Dios está en ti. Y Dios mandó a Jesús, a la palabra de Dios, por todo el mundo. Entonces, como Dios habita en ti, vas a querer compartir esa palabra con todo el mundo. ¿Entiendes? Qué fácil es. Pero si te da así difícil amar a una persona, a tu enemigo, que te está haciendo mal, y le das mal de regreso, hay que analizarnos porque de repente Dios no está en tu vida. Yo pienso que no está porque Dios es amor. Porque si estuviese Dios en tu vida, tú entenderías de dónde viene ese enemigo, que viene siendo usado por el diablo. Un espíritu inmundo está en esa persona que te está haciendo daño. ¿Entiendes? Y al reconocer todo eso, tú lo perdonas. Porque esa alma se está yendo al cielo al infierno sin saber. ¿Entiendes? Entonces, qué lindo, hermanos, leer toda la Biblia para que entiendas quién es Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios habita en tu vida, y Dios mismo es el que te lleva al cielo. Dios mismo es el que te ayuda a amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Él es el que te ayuda a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los dos mandamientos que cumples, y con esos dos mandamientos llegas al cielo. Que son más que las cosas que después vienen. No vas a hacer cosas materiales, no donando aquí, ayudando aquí, compartiendo aquí, pero eso no te salva. Te salva primero buscar a Dios, tener a Dios en tu vida. Porque alguien te puede enseñar, haz esto, da tu dinero y esto, ¿no? Y lo vas a hacer, pero estás alejado de Dios. No estás leyendo tu Biblia. De la única manera para que cumplas estos dos mandamientos, tienes que hacer caso a la palabra. Que la palabra te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Entonces venimos a la palabra, a la Biblia, a Jesús. Lo leemos todos los días, Jesús vive en nosotros y Jesús mismo nos ayuda a llegar al cielo. Jesús mismo nos ayuda a amar a Dios con toda nuestra fuerza, la palabra viviendo en nosotros, nuestros corazones. ¿Entiendes? Y amar al prójimo como uno mismo. ¿Ya? Qué lindo, ¿no? Entonces, ya. Eso es simple, hermano. El mensaje de hoy es el gran mandamiento, ¿no? Que es dividido en dos, ¿no? Que hay que buscar a Dios primero, hermano. A ti te levantes, busca a Dios en la primera hora del día que tengas tiempo, ¿no? Lee tu Biblia y después tu día va a ir bendecido porque vas a andar con la palabra, con Jesús en tu corazón, ¿no? Entonces, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, ¿no? Con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como uno mismo, hermano. El mensaje de hoy es ese. Entonces, para poder hacer esos dos, que suena difícil cuando uno lee toda la Biblia y dice, no, pero uno tiene que hacer esto, dejar esto y esto, que yo estoy acostumbrado a estas cosas, ¿cómo las voy a dejar? A mi familia que no quiere seguir a la palabra de Dios, ¿cómo lo voy a dejar? ¿No? Si tú amas más a las cosas materiales, a lo carnal, a los familiares, a los amigos que no quieren venir a la luz, a Jesús, estás amando el mundo. Tienes que dejar todo eso y buscar a Dios. Y de ahí compartir. Y esas personas que están en las tinieblas, traerlas a la luz que es Jesús, la palabra de Dios, ¿no? Entonces el mensaje de hoy es eso, ¿no? Hay que venir a la Biblia, hermanos. Dejar que Dios viva en nosotros mediante su palabra. Y Él nos ayude a hacer estos dos mandamientos. El gran mandamiento que Dios nos da. ¿Ok? Dios los bendiga.